bienvenidos otra vez aquí a tu programa Mujeres de Fe con el diácono Martín Baeza. Y mi compañera Marifer Navarro. Yes, yes, se acordó. Muy bien, después de practicarlo 5 veces en el día. Muy bien. No fueron 5, Fueron 4. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos ya de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos aquí. Son una gran bendición para nosotros. Antes de continuar con nuestro tema, me gustaría recordarles una vez más que aquí el Ministerio Radial de Unidos por Cristo y María estamos recaudando fondos para terminar de construir nuestro salón, ¿verdad? Que se usa para evangelización y para una variedad de eventos, que ha sido una bendición bien grande porque se hacen asambleas todos los sábados, siempre traen predicadores, traen coros que se usan mucho para alabanza y en realidad es un salón muy bonito que se le ha sacado mucho beneficio, más sin embargo todavía le falta mucho, ¿verdad? Todavía a veces las paredes son como los puros madera y cosas así, entonces sí falta mucho y en realidad necesitamos mucho de su apoyo, entonces les pedimos mucho que sean generosos para que se lleve a cabo la construcción o se termine la construcción de este salón. Entonces, si tú quieres dar un donativo, puedes llamar al 209-408-3551. Perdón, déjenme, se los repito, olvídenlo. Es el 209-408-8358. 58. Ok, perfecto. Okay, perfecto. Entonces, continuamos con... Claro que sí. Nuestro tema, que estamos haciendo puntos de qué es lo que se debe hacer y las cosas que tal vez no están tan adecuadas para hacerse durante la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, otro punto que queríamos tocar es la participación activa en nosotros en la Santa Misa. Claro que sí. Sobre todo cuando el sacerdote está haciendo sus oraciones, a veces tendemos a no responderle. Y esta parte es bien importante porque, imagínense, el sacerdote es el representante de Cristo. Imagínense que nosotros no le respondemos a Cristo. O sea, estamos haciendo lo que Marta. Estamos haciendo todo menos escucharle a Él. So, tenemos que responder. Y al responder es muy bonito porque toda la comunidad cuando responde se oye muy parejito, se oye muy interesante. Muy solemne y hace que a uno se le enchine la piel. Cuando todos se quedan callados, hasta uno dice, bueno, estoy en un velorio, ¿qué pasó? Claro que sí, y lo mismo va para los cantos, ¿verdad? Entonces hay que recordar que una vez que vamos a misa, bueno, no vamos a esperar ser entretenidos con un coro que nos cante todas estas hermosas alabanzas, sino que nosotros, todo como pueblo, como comunidad, tenemos que participar en esos cantos. Y aquí nos dicen una frase muy bonita que me gustaría leérselos. Y dice, uno de los grandes milagros al participar cantando todos unidos como comunidad de amor es que cantando todos juntos podemos unir nuestras voces únicas e individuales hasta lograr hacer una sola voz comunitaria. Entonces, todo esto, todos nosotros, se hace como una sola voz que en realidad se une con el coro de los ángeles celestiales allá, alabándole al Señor. Entonces, es un milagro bien hermoso de cómo hay esa unión del cielo y la tierra durante la Santa Misa, cuando se canta, pues, estas alabanzas, ¿no? Y también acuérdate, cuando tú cantas, estás rezando 2 veces, aparte de rezar las oraciones que le contestas al sacerdote. Al cantar, tú rezas 2 veces al Señor, lo estás alabando 2 veces, estás glorificándolo a Él. Y otra cosa de las alabanzas es que uno manifiesta el gozo y la alegría que todo cristiano debe de
representar. Entonces, acuérdense que no hay cristiano triste. A veces viene algún desánimo, pero en sí nuestra identidad como cristianos es una de gozo, es una de alegría, porque Cristo vive, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo reina. Entonces, siempre hay ese gozo que nosotros debemos transmitir, esa alegría de decir, Cristo es el Señor, Cristo vive, y bueno, lo representamos por medio de alabanzas también, ¿verdad? Pero me gustó la palabra que dijiste, Cristo resucitó. Y nosotros como católicos es lo que nosotros somos católicos por esa parte. Claro. O sea, Jesús dijo, voy a resucitar, y Él cumplió su palabra, Él resucitó. Esa parte es la más importante Claro para que nosotros sí. como católicos. Es verdad, sí, es la verdad más fuerte que tenemos claro. en la iglesia. Y también hay veces que tú dices, pero yo no sé, yo no me sé el canto, pero normalmente en todas las parroquias hay un libro de hay cantos. libros, Ajá. y normalmente los que cantan te dicen, vete a la página 130 y Claro que tantos. sí, siempre te indican. Ajá. Sí. Aunque no sepas las canciones, no hay excusa. No hay excusa. Agárrate el libro y escucha la canción y canta, participa. Es muy bonito. Cántale a tu Señor. Claro. Perdón. Cántale a tu Señor con gusto, con el corazón. Participa de él. Y disculpen aquí a mi compañera. Sí, perdón. No, así está bien. Muchas gracias. Entonces, otra cosa, aparte de cantar, es que estamos ahí y hay una variedad de lecturas, ¿verdad? Entonces compartimos en la misa la palabra de Dios. Y entonces una de las cosas que tenemos que hacer también es escucharla con mucha atención y con mucho amor. Claro. Recuerden, para que crezca nuestro corazón y nuestra alma, necesitamos escuchar al Señor, que es lo que oímos en este evangelio de hoy que hizo María. María tenía muchas cosas que hacer, pero ella supo en qué momento escuchar, en qué momento tenía que descansar, en qué momento tenía que ir a trabajar. Pero en el momento que el Señor empezó a hablar, dijo, el momento más importante es escuchar al Señor. Sí. Y en la misa vamos a escuchar el evangelio y las lecturas que se leen. Y también es bien importante escuchar la homilía, porque es el Señor, por medio del sacerdote, que nos está mandando un mensaje. Claro que sí. Y de hecho, fíjate qué cosa tan hermosa se nos explica, que dice que todos nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor, hemos obtenido la gracia de poder escuchar, entender y llevar a los demás el evangelio. La palabra de Dios. Entonces tú como bautizado tienes esa gracia de poder entender, de poder escuchar, de poder llevar esa gracia, esa palabra de Dios. Pero me gustó oír, o sea, no cualquiera oye. De escuchar. Escuchar, entender la palabra, porque no todos podemos entender la palabra. Entonces, por gracia del bautismo nos dicen, nuestros oídos y nuestro entendimiento es liberado de nuestra sordera espiritual y el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo mismo es el que nos capacita para poder escuchar la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la de Dios. O sea, ponte en las manos del Señor y vas a escuchar al Señor. Porque nosotros queremos a veces muchas cosas, pero no es lo que el Señor quiere. Claro que sí. Y fíjate, bueno, esa parte que a veces no nos podemos a pensar y toda esa virtud que se nos da cuando somos bautizados, porque se nos da ese don de entonces poder escuchar, entender esa palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra misma de Dios y poder entender ese mensaje que se nos da, es algo hermoso, mis hermanos. Entonces también ya sabiendo esta información, entonces nosotros tenemos que tener un cambio de actitud al momento de escuchar la palabra. Y considerar, dice que la proclamación de las escrituras y las palabras, lo que decías, transmitidas por el sacerdote, son como un diálogo, fíjate, son como un diálogo entre Dios y su iglesia. Entonces tú ya no estás sentado escuchando, pues no sé, whatever frase de la Biblia que te están diciendo, sino es un diálogo, porque el Espíritu Santo te ha dado ese don de entender la palabra, de asimilar la palabra. Entonces Dios y tú están platicando por medio del sacerdote. De la homilía o del evangelio o de la lectura. Claro. Es algo y es bien importante porque hagamos un poquito de memoria. Cuando éramos más chicos y íbamos a misa,
escuchábamos el evangelio, pero nos entraba por un oído y nos salía por otro. Cuando vas creciendo y te empiezas a enamorar del Señor, empiezas a tomar palabras que te llegan al corazón, empiezas a cambiar tu vida. Ahora que uno está más enamorado del Señor, todas las palabras tienen sentido, todo el mensaje tiene un sentido. Y como lo hemos visto en los evangelios que hemos leído aquí, ¿cuántas cosas no podemos sacarle de provecho? Claro que y sí. todavía nos quedamos cortos. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces la palabra de Dios no puede nada más llegar sin hacer un cambio en tu vida. La palabra de Dios es eficaz y siempre va a provocar ese cambio y te va a hablar uno a uno, porque es así. Como Dios se comunica con su pueblo, con nosotros que estamos ahí, y más esa bendición tan grande que es de tener el sacerdote, alguien que habla por ti. Por eso usualmente es el sacerdote el que habla por ti en la misa y que está elevando todas esas oraciones al Señor. No, y hablando de sacerdotes, es una bendición porque Él es el único que puede consagrar las hostias y el vino, nada más Él. Y gracias por medio de Él podemos recibir a Cristo. Porque si no, a Cristo vivo, porque si no fuera por esa consagración, no podríamos recibir a Cristo en la hostia o en el vino. Claro que sí. O sea, no podríamos. No podríamos. Claro que sí, otra cosa de las que estábamos platicando, entonces hay que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Que no nada más vamos a que las lecturas no son solamente que nosotros tenemos que escuchar, sino ya entendiendo que en realidad tenemos un don bien hermoso del Espíritu Santo y que es un diálogo de nosotros con el Señor. Entonces hay que tomar también personal, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y en realidad ponerte a reflexionar, ¿no? Claro, o sea, es el punto. ¿Qué es lo que Dios te quiere transmitir en esa misa? Aunque del evangelio de la homilía te lleves con una sola palabra, pero que te resuene en tu corazón, llévate esa palabra y medítala, reflexiónala. ¿Qué me quiso decir el Señor a mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor que haga? ¿En qué quiere que trabaje con esta palabra? Y mayúgala, mastícala, ruméala, como quieras. Ponte a pensar en esa palabra y verás a ver que le vas a sacar un montón de provecho. Y vas a empezar con una palabra, pero cuando menos pienses, vas a ver que el evangelio es riquísimo, riquísimo. Y la prueba aquí está. Hablamos del evangelio y nos echamos 40 minutos y todavía no terminamos. Podríamos exprimirle mucho más. Claro, nuestro tiempo es corto y tenemos que cortarle un poquito. Acá las mujeres de fe no nos dejan pasarnos tanto, pero bueno, así es. Y bueno, es algo hermoso. Entonces, cambiar esa mentalidad y entender en realidad lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, escuchar con mucho amor y con mucha atención. Claro. Ok. Otra cosa es de dar de lo nuestro al Señor, ¿verdad? Claro. El Señor nos los ha dado todo. Y me gusta hacer esta reflexión porque si tú te pones a pensar a Cristo en la cruz, a Cristo en su pasión, en su muerte, Él lo dio absolutamente todo, lo dio hasta la última gota de sangre, que ya su costado por eso derramó algo, no tenía ni siquiera otra gota de sangre en su cuerpo, entonces lo dio todo y no obstante de que ya lo había dado todo por nosotros, también nos dejó a su madre en ese momento de la cruz. Jesús, Dios, mandó a su único hijo, a su hijo para morir por nosotros, nos lo ha dado absolutamente todo. El Dios del universo, el Dios que creó el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible, lo dio todo por ti. Y a veces se me hace, ay, Dios mío, que yo digo, ¿cómo puede pasar que a nosotros nos dé tanta pesar o nos cueste tanto darle algo de regreso al Señor, de todas las bendiciones que nos ha dado? O entender todo lo que es la misa, todo ese recuerdo de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que a veces nos cuesta tanto trabajo y a veces decimos, la misa, es bien aburrida, o no queremos participar cuando hay tanta riqueza en la misa. Sí, claro que y tanta bendición y tanta gracia del Señor dentro de la misa que la recibimos. Sí, yo creo que sí. Entonces ese diezmo también es de suma importancia. Y hay algo bien hermoso porque fíjate lo que nos dicen aquí, dice, en el momento de la consagración,
Dice, observamos cómo el Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella existe, acepta con tanto amor, con un amor pleno, nuestra sencilla ofrenda. Entonces, Él acepta con ese amor, aunque es Aunque tan sea poco, exacto, tan que es pequeño. tan poco, lo acepta con amor pleno, esa ofrenda tan sencilla que tú le estás dando. Y es algo hermoso, mis hermanos, es algo hermoso porque a mí me encanta esa frase que dice, yo nada tengo que no se me haya dado. De lo que me diste, Señor, mira, no es nada, porque ¿cómo le vamos a pagar? ¿Cuándo? Jamás, jamás. Nos Tanto quedamos en amor, deuda. tanto Nos misericordia. quedamos en Pero deuda. imagínate cómo nos va a doler darle algo para atrás al Señor de todas las bendiciones, Pero la verdad que es que nada sí. nos hemos dado nosotros. Todo, absolutamente todo lo que tenemos se nos ha sido dado. Y es muy triste ver cómo es nos triste cuesta. porque cómo nos cuesta cuando no le damos el valor y todavía se nos hace pesado, se nos hace aburrido, Claro. no queremos participar, llegamos nada más por cumplir. Cuando llegamos tarde, básicamente es lo que estamos haciendo. Estamos yendo a misa por cumplir, no porque sintamos el amor de Dios en todo lo que recibimos. Desgraciadamente falta amor, falta enamorarte de Cristo y vas por obligación, no vas porque te mueve el amor de Dios. Así es. Sí, pero ojalá que todos estos puntos y ojalá que cuando hagamos este tema de explicar paso por paso qué significa cada etapa de la misa, podamos enamorar también un poquito más, pues todos enamorarnos todavía más, ¿verdad? Porque todo, híjole, nuestra iglesia católica es una cosa tan rica, o sea, es bellísimo todo lo que tenemos como católicos que a veces solamente porque no lo entendemos, entonces no lo sabemos apreciar, o que a veces es algo también cultural, que tal vez soy católico pero de cultura porque bueno, todos sabemos que se hace fiesta el día del bautizo del nene y todas estas cosas, pero en realidad hay esa necesidad de enamorarte, de saber en realidad qué es en lo que tú crees, porque hay muchos católicos que vienen hermanitos protestantes y luego les lavan la cabeza porque ellos no saben ni siquiera en lo que están creyendo. Entonces hace falta ese amor y ese entender la riqueza de tu iglesia, de la única iglesia de Cristo que es tu iglesia católica. Y a veces, como lo dije al principio en la reflexión, es bien importante orar, pero a veces hay que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. O sea, no lo que haces, sino cómo lo haces. O sea, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Por qué estás trabajando? ¿De verdad tienes a Dios antes que todo esto? ¿O nada más oras porque piensas que ya con eso estás hablando con el Señor? Ten tu fe bien firme, porque cuando tú te das cuenta que realmente el Señor está contigo y tú le tienes esa fe primero a Él antes que cualquier otra cosa, tu mundo cambia, tiene que cambiar. Ya no vas a trabajar como trabajar o vas a hacer esto por hacerlo, sino lo haces por un propósito. Todos tenemos un propósito y el Señor nos pone propósitos a cada quien, pero el propósito principal es escucharlo y venerarlo a Él que Él es el creador de todo. Claro que sí. Mientras no llegues a este punto, vas a estar haciéndolo como por ¿cómo se llama? Por costumbre, exacto. Pero ese no debe ser el católico, hermanos. No debe ser el católico por costumbre. Debemos empezar a leer la Biblia, debemos acercarnos a la iglesia y hay muchos cursos de Biblia, estudio bíblico, de oración. Hay muchos ministerios en donde sirviendo te vas enamorando de Cristo. No es nada más orar, pero entra y infórmate, conoce a un Dios que cuando lo conoces, te vas a ir enamorando más de Él cada vez. Y es cuando tu vida cambia. Mientras no lo conozcas y mientras no hagas acción, nada va a pasar. Puedes pasártela ahí en la iglesia todo el día y no va a pasar nada. Mientras no tengas esa fe, no va a pasar nada. Sí, entonces hay que buscar ese encuentro. Sí, hay que buscar ese encuentro porque
Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que tal vez yo nada más estoy orando a ver quién me escucha, es un Dios que está presente, es un Cristo vivo, es un Y que Dios está vivo contigo. y que está contigo y que te escucha. Entonces hay que procurar buscar ese encuentro con el Señor, y una vez que tengamos ese encuentro con un Dios vivo, con un Dios que no es lejano a mí, con un Dios que está presente, con un Dios que me escucha, que me carga, que está al lado de mí cuando lo necesito, siempre, no solamente cuando lo necesitas, siempre está ahí para contigo, escuchándote, amándote, esperándote. Entonces uno sí, la vida cambia, ¿no? Como tú nos dices. Y es algo que tienes que experimentarlo tú. Tal vez tú nos escuches, dices, no, yo no siento, hazlo y tú vas a ver la diferencia. De hecho, uno de los cambios que yo vi en mis hijos cuando estaban chicos, decía, ¿cómo le hago para que ellos conozcan el amor de Dios o para que entiendan a las gentes sobre el amor de Dios? Y los llevé a que llevaran comida a los más necesitados, a la gente que no tiene casas. Y me di cuenta que en esa necesidad y en ese sufrimiento de ver la gente que no tiene comida, de que están en la calle, de cómo viven todos sucios y oliendo mal, de cómo a veces se pelean o a veces se dan la vuelta por agarrar otro burrito, otro taco extra, te das cuenta todo lo que tienes, todos los beneficios que tienes. Y al darte cuenta de todo lo que tienes, empiezas a conocer a Dios, que Dios siempre ha estado contigo. Esa es una manera Claro de empezar a sí. conocer a Dios. Claro que sí. Y bueno, una vez que ya estamos, bueno, bueno, ya ahí me trabé, pero es bien importante que a veces, que dice el Evangelio del día de hoy, tenemos ahí presente a nuestro Señor y no lo tomamos. Y dice, y María ha elegido lo mejor. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, lo mejor, que es Cristo, que se nos da por medio de la Eucaristía. Cristo que se une en ti, que vive en ti, que tú te haces sagrario vivo al momento de recibir tu comunión. Entonces, una de las casi en la misa es comer y beber el cuerpo de Cristo, ir preparado a tu misa, ve confesado y disfruta de ese manjar celestial que es el Señor Jesucristo, dándose, repitiendo ese sacrificio por ti para que tú vivas y para que ese pan alimente tu vida y alimente tu alma. Y cada vez con cada comunión, nosotros como cuerpo humano, nosotros digerimos la comida, pero la comunión es al revés. Ella nos digiere, Cristo nos digiere a nosotros y nos va haciendo más parecidos a Él con cada comunión. Entonces es algo bien hermoso, es lo más importante de nuestra misa, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que se vuelve a dar por nosotros. Y a veces qué tristeza que hay muchas personas que jamás comulgan, jamás van. Ajá. Pero también hay personas que no pueden comulgar. Y una de las preguntas que yo o la respuesta que les digo es que si tú no has hecho tu primera comunión o no puedes comulgar, puedes pasar a recibir la comunión, pero la comunión espiritual. Puedes pasar y cruzar tus manos en tu pecho. Y entonces el padre o el diácono o el ministro de Eucaristía que esté dando la Eucaristía se va a dar cuenta que tú no puedes recibirla físicamente, pero sí espiritualmente. Y te levantan la mano y te van a hacer una pequeña oración chiquita. Tal vez no te la oigas, pero te hacen una petición y te dicen que la puedes tomar espiritualmente. Es bien importante eso, porque el Señor está contigo, el Señor no te deja, y aunque no tengas el poder de tomarla, la puedes tomar espiritualmente. Todo esto es fe. Es bien importante que tú lo creas. El Señor está ahí contigo, el Señor está en el templo, el Señor lo puedes tomar, y como dice Marifer, cuando tú tomas la Eucaristía, Él te toma. Y a veces pensamos que nosotros vamos a tomar la Eucaristía. No es así. Él te toma.
Es verdad. Ahí, Yeah. perdón por la pequeña interrupción, ahí me estaba hablando el jefecito y dije a lo mejor y no se escucha porque luego siempre andan al pendiente y a veces hay veces que no se está escuchando, que Okay. no se ve el audio y todo esto, entonces por eso tomé esta llamada. Pero sí es algo hermosísimo, es Yeah. Pero algo sí se ve y se ve el bellísimo. video. Sí, 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 Okay. todo se ve bien, Okay. todo va bien. Pero ahí si no se ve, por favor díganos, porque si no uno acá habla y nada se escucha. Claro. Entonces, parte importantísima, parte bellísima y es híjole, bendito sea el Señor que se quiso quedar en ese pedacito de pan para seguir alimentando esa alma de nosotros. Wow. Que fíjate que muchas de las personas de otras religiones dicen que vienen a la iglesia católica porque en las otras iglesias No pues, lo dan, no lo no lo dan. reciben. Y imagínate qué don tan grande y tan más maravilloso que nosotros podamos recibir a Cristo mismo. Entonces no lo desaproveches. Y nosotros como católicos no nos damos cuenta de toda esa bendición que tenemos. Ujú. Pero una vez que lo recibes el cuerpo de Cristo y que tomas la sangre de Cristo, que él no lo dejó su cuerpo y su sangre para el perdón de todos los pecados y Él ya sabía que íbamos a ser pecadores y aún más, sin embargo, nos perdona. Después de que la recibes, es bien importante que tomes unos minutos de silencio, que vayas a tu lugar y te hinques y estés pensando en Él, en el Señor, y estés hablándole a Él de corazón a corazón. Nada más tú y Él. Y híjole, el Señor te ama tanto que quiso ser parte de ti, que quiere estar y tuya. No hay un momento en que tú puedas entrar en más oración íntima con el Señor que en cuanto tomas la Eucaristía, porque ahí Cristo y tú se hacen uno. Y están en una intimidad, híjole, es algo hermosísimo que se tiene que guardar un momento de silencio para estar con Él, porque es un abrazo que el Señor te abraza totalmente porque estás tú envuelto, eres sagrario vivo que está llevando al Señor y se hacen uno con el Señor. Es la unión que representa, es un pedacito de cielo, como decimos. Entonces es una unión que hacemos aquí en la tierra, el que el Señor Jesucristo se une contigo como vamos a estar en comunión allá una vez que pasemos a la casa del Padre. Otra cosa antes de movernos de este tema, de este punto, me gustaría que en realidad entendamos que no es pan y vino lo que estamos tomando, porque a veces nos falta mucha fe, ¿verdad? Sí. Que es el Señor mismo. Hay que entender que es la carne, el cuerpo y la sangre del Señor, que no es pan y vino. Aunque nosotros comamos pan, hay que entender y hay que pedir esa fe para entender qué es esto, qué es la Eucaristía. Bueno, para poderlo entender un poquito mejor, volvemos a repetir el caso de Adán y de Caín y Abel. Cuando ellos estaban haciendo el ofrecimiento, el Señor se ofreció como el Cordero. Ya no iba a haber más ofrecimiento de animales ni de verduras, sino dijo, yo soy el que me voy a ofrecer. Y en ese momento, cuando muere el Señor, Él nos está dejando el cuerpo y la sangre para que nosotros todo el tiempo lo podamos tener, lo podamos tomar y beber. Y esa es la ofrenda. O sea, la ofrenda, en vez de llevarla a nosotros, ahora Él viene a nosotros. En este caso, como tú dices, Él nos empapa. Él nos agarra, nos abraza. Y nosotros ya no somos, ya no llevamos la ofrenda. Él viene a nosotros. Y nos hacemos uno, como dices tú. Claro que sí. Yeah. Algo hermoso, hermanos, es algo hermoso. Y por último, ¿cuál es el último punto? El último paso, cuando termina la misa, claro, a veces antes de que termine la misa nos salimos antes y no recibimos la bendición del sacerdote. A veces también deberíamos entender que no nada más es recordar el bautizo, sino también llevar ese bautizo afuera. Cada vez que salimos del templo tenemos que tomar otra vez esa agua bendita que está fuera de los templos y persignarnos otra vez, persignarnos y santiguarnos y recordar el bautizo que nos hizo hijos de Dios y que nos pide Jesús que llevemos ese evangelio a los demás. Y no nada más un evangelio vacío, sino basado con el evangelio o la lectura que leímos. O si no pusiste mucha atención, ojalá y le hayas puesto atención a la homilía, con que te lleves algo de esa homilía o de ese evangelio,
es para que lleves ese evangelio a los demás, hacia afuera. Y la misa no empieza cuando empieza la misa. La misa empieza cuando tú sales de la iglesia. Es cuando empieza tu verdadera misa. Es la acción que vas a hacer con los demás, con tus vecinos, con tu familia, en tu trabajo, en donde sea. Amén, amén, Amén. Y bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy. Ojalá que no nos hayamos salido tanto de tiempo, pero les agradecemos muchísimo. ¿Llegamos a tiempo? Su sintonía. También les queremos recordar una vez más, por último, que seguimos en campaña para recaudar fondos. Aquí el Ministerio de Unidos por Cristo y María estamos recaudando fondos para la construcción o el término de la construcción de nuestro salón de evangelización. Entonces les pido que sean muy generosos y que por favor hagan su donación llamando al 209-408-8358. Y bueno, ahí esperamos de su apoyo. Oh, y se me olvidó un paso más antes de terminar el tema. Cuando aquí vamos. Ay, no. Ay, no, íbamos a tiempo. Íbamos a aplaudir. Cuando salgas del templo, no se te olvide despedirte del párroco, del padre, del sacerdote que haya hecho la misa. Él es una persona también igual que tú o como yo, y también necesita un poquito de atención, un poquito de cariño. Es a veces lo que necesitamos nosotros como seres humanos, ese cariño que nos levanta. Y a ese sacerdote que no tiene familia, bueno, la familia somos todos nosotros. Imagínate que sales y lo ignoras como si no fuera nadie. Salúdalo, despídete, y cuando salgas de la misa, algo que yo les digo a todos, vayan y disfruten su domingo. A comer una nieve, a comer en familia, lo que ustedes quieran, pero disfruten su domingo. Amén. Amén. Ok, y entonces por último te recordamos que el sábado, octubre 12, o sea, este sábado que viene, te voy a estar esperando allí en el concierto de alabanza y adoración que vamos a tener a nuestro invitado especial, John Carlo. También nos va a estar acompañando Escamén y Buanerges. Entonces te esperamos en el Centro Comunitario de San Estanislaus en el 1416 Mace Boulevard desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Te recuerdo que ya puedes adquirir tus boletos aquí en la Librería Católica por $15 solamente por adelantado. En la puerta, si quedan todavía boletos, también se van a estar vendiendo ahora a $20. Pero allí te esperamos, ven por tus boletos y bueno, estamos más que emocionados de tener estos artistazos y de poder alabarle a Dios como comunidad, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no puedo ir a ese concierto. No. Ay, no, tengo otro compromiso, pero tú que sí puedes, no lo desaproveches, aprovechalo. Claro que sí. Que yo desearía poder asistir a ese concierto, pero no puedo. Y bueno, por último les queremos mandar saludos a todos ustedes que nos han estado sintonizando, a Dani Nuba, a Edgar Pérez y Sofía Ruiz. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Giovanna Velázquez también nos dicen que estás escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, claro que sí. Y recuerden también, si tienen alguna petición para que oremos por ustedes, algún pariente enfermo, ustedes enfermos o algún problema, llámenos, conéctenos en la internet, manden sus mensajes y de alguna manera les hacemos oraciones a ustedes también. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Y que Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós.